¿Sabías que hay textos en la Biblia que hasta los teólogos más sabios siguen discutiendo? Aquí van 5 de los más difíciles de explicar. ¿Puedo yo perder mi salvación? ¿Los que se apartan del camino de Dios no serán perdonados jamás? ¿Qué quiere decir la carta a los Hebreos, capítulo 6, versos del 4 al 6? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Para entender correctamente este texto, necesitamos conocer su contexto histórico. La carta a los Hebreos fue escrita a cristianos de origen judío que enfrentaban persecución por su fe. Algunos consideraban regresar a las prácticas del judaísmo para evitar el sufrimiento. El autor les está advirtiendo sobre las graves consecuencias de abandonar conscientemente a Cristo después de haberlo conocido plenamente. Analicemos cada frase clave del texto. Cuando dice fueron iluminados, no se refiere simplemente a escuchar el Evangelio. Habla de personas que recibieron la luz espiritual y comprendieron profundamente la verdad. Gustaron del don celestial significa que experimentaron personalmente la salvación en Cristo, no solo oyeron hablar de ella. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, indica que recibieron los dones, la dirección y las bendiciones del Espíritu. No eran simples espectadores, sino participantes activos en la vida cristiana. Cuando menciona recayeron, no está hablando de tropiezos ocasionales o momentos de debilidad. Se refiere a una apostasía voluntaria, un rechazo consciente y deliberado de Cristo. Es importante entender que no todo pecado o duda equivale a esta recaída mencionada en el texto. La frase «es imposible renovarlos para arrepentimiento» ha causado mucha preocupación. Pero notemos que esta imposibilidad no está en Dios, sino en el corazón endurecido de quien ya no desea arrepentirse. Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero respeta nuestra libertad de elección. ¿Te has preguntado alguna vez sobre el bautismo por los muertos? Uno de los versículos más intrigantes de la Biblia, 1 Corintios 15:29. Es fascinante cómo este pasaje ha generado tanto debate a lo largo de los siglos. Pablo está abordando aquí el tema de la resurrección, y lo hace de una manera muy interesante. Algunos cristianos en Corinto dudaban de la resurrección, y Pablo les presenta este argumento poderoso. No está promoviendo un bautismo a favor de los fallecidos, sino que está usando un ejemplo para demostrar la importancia de creer en la resurrección. La explicación más convincente es que Pablo se refiere a los apóstoles y cristianos que arriesgaban sus vidas por predicar el Evangelio. ¿Por qué enfrentarían la muerte si no hubiera resurrección? Es como decir, ¿por qué exponernos al peligro por personas que, según algunos, están destinadas a permanecer muertas para siempre? La Biblia es clara. Cada persona es responsable de su propia salvación. No podemos bautizarnos para salvar a otros que ya fallecieron. La muerte marca el fin de nuestra oportunidad para elegir. Imaginen un mundo donde la población humana comenzaba a crecer rápidamente. La Biblia nos cuenta que en aquellos días algo muy significativo estaba ocurriendo. Los hijos de Dios comenzaron a fijarse en las hijas de los hombres por su belleza. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Muchos han especulado que eran ángeles, pero esta interpretación no tiene mucho sentido, porque Jesús mismo nos dice en Mateo 22:30 que los ángeles no se casan. En realidad, estos hijos de Dios eran los descendientes de Set, la línea piadosa que seguía a Dios, mientras que las hijas de los hombres eran descendientes de Caín. Lo interesante es que estas uniones entre setitas y cainitas no eran simples matrimonios. Representaban una mezcla peligrosa entre aquellos que seguían a Dios y aquellos que vivían alejados de Él. Es como si hoy en día un creyente comprometido decidiera unir su vida con alguien que rechaza completamente la fe. Dios vio esto y declaró algo muy serio. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Has escuchado diferentes interpretaciones sobre el milenio mencionado en Apocalipsis 20? ¿Reino terrenal o celestial? ¿Antes o después de la venida de Jesús? El milenio de Apocalipsis 20. Imagina por un momento que estás leyendo un libro donde cada capítulo sigue al anterior en perfecta secuencia. Así exactamente funciona Apocalipsis 19 y 20. Vemos la gloriosa segunda venida de Cristo, donde los ejércitos terrenales son derrotados, y la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Y sin ninguna pausa narrativa,
El capítulo 20 nos muestra a Satanás siendo atado por 1000 años. ¿No te parece lógico que el milenio sea una consecuencia directa de la segunda venida? Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué significa realmente que Satanás esté atado? No es una atadura física con cadenas literales. Es más bien una situación donde no tiene a quién engañar, porque según Jeremías 4, 23, 27, la tierra queda completamente desolada. Y ahora viene la parte más emocionante. La primera resurrección. ¿Recuerdas la promesa de Jesús en Juan 14, 1, 3? Él dijo que nos llevaría a la casa de su Padre, no que establecería inmediatamente un reino terrenal. Esto coincide perfectamente con 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, donde los muertos en Cristo resucitan y son llevados con Él. Pero, ¿qué hacen los redimidos durante estos 1000 años? Apocalipsis 24 nos muestra que participan en una obra de juicio. ¿No te parece justo que los salvados puedan entender por qué algunos de sus seres queridos no están allí? Este tiempo permite que todas las preguntas sean respondidas. Mientras tanto, ¿qué sucede en la tierra? Según Jeremías 25:33, queda completamente desolada. Los impíos están muertos y Satanás está atado en un mundo vacío. No hay nadie a quien tentar o engañar. Al final de los 1000 años ocurre algo extraordinario, la segunda resurrección, la de los impíos. Satanás es liberado brevemente y hace un último intento desesperado por conquistar la ciudad santa que desciende del cielo. Pero este es el momento del juicio final y la eliminación definitiva del mal. ¿No es asombroso cómo todas las piezas encajan perfectamente? El milenio no es un reino terrenal de prosperidad, sino un tiempo de revisión celestial y justicia divina. Es la transición perfecta entre este mundo de pecado y la tierra nueva que Dios ha prometido. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente tienes control sobre tu destino? ¿Y si todo lo que haces ya está predeterminado por Dios? ¿Qué tal si te digo que la Biblia parece sugerir que Dios ya eligió quién se salva y quién no? Estas preguntas han causado debates intensos durante siglos. Romanos 9, 13, 22. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Significa esto que Dios juega a los favoritos? ¿Que algunos nacemos con un boleto directo al cielo y otros estamos condenados sin importar lo que hagamos? Cuando Pablo escribió estas palabras, estaba abordando un problema específico. ¿Por qué tantos judíos estaban rechazando a Jesús? ¿Significaba esto que las promesas de Dios habían fallado? Imagina esto. Estás viendo una película donde parece que todo va mal, pero al final descubres que cada detalle era parte de un plan maestro. Así funciona la soberanía de Dios. El caso de Jacob y Esaú no trataba sobre su salvación personal, sino sobre el papel que desempeñarían en la historia de la salvación. Pensemos en el faraón. La Biblia dice que Dios endureció su corazón, pero también nos dice que el faraón endureció su propio corazón. Es como cuando le dices a alguien terco, «Bien, haz lo que quieras». No estás forzando su decisión, sino permitiendo que asuma las consecuencias de su propia obstinación. La analogía del alfarero y el barro que Pablo usa es reveladora. Sí, el alfarero tiene poder sobre el barro, pero ¿sabías que en Jeremías 18, Dios dice que si el barro se arrepiente, Él puede cambiar su destino? Es como un padre que tiene autoridad sobre sus hijos, pero les da la libertad de tomar sus propias decisiones. Entonces, ¿cómo se reconcilia todo esto? Imagina un río poderoso. El agua fluye libremente, pero dentro de las orillas que Dios ha establecido. Nuestra libertad es real, pero opera dentro del marco de la soberanía divina. No es o lo uno o lo otro, sino ambos sí. Dios no es un titiritero cósmico que manipula robots sin voluntad. Es un Padre amoroso que respeta nuestras decisiones mientras teje magistralmente la historia hacia su propósito final. Como dice 2 Pedro 3:9, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. La próxima vez que te preguntes si tus decisiones importan, recuerda, son tan reales como el aire que respiras. Tu libre albedrío no compite con la soberanía de Dios. Danza con ella en una hermosa coreografía divina. Si este video te ayudó a entender mejor este tema fascinante, no olvides darle like y suscribirte. Compártelo con alguien que necesite esta perspectiva esperanzadora.